Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a un video más de estudios sobre este tema importantísimo que es el tema de la deidad, de la Trinidad. Esta vez vamos a continuar nuestra serie acerca de la naturaleza divina de Cristo y lleva por título el tema de esta ocasión: la unión entre la naturaleza divina humana de Cristo. Vamos a estar hablando acerca de la relación que había entre la naturaleza divina de Cristo con su naturaleza humana. Ahora, quiero comentar contigo acerca de una teoría que es una idea que está dentro del pensamiento antitrinitario moderno que se ha levantado dentro de la Iglesia Adventista. En vista de que esta corriente antitrinitaria es bastante variante y hay diferentes puntos de vista, o sea que no todos tienen una misma creencia unida acerca de esta idea antitrinitaria, que generalmente es una comprensión semi-arriana acerca de la naturaleza de Cristo y de la deidad. No podemos categorizar y incluir a todo el mundo en el mismo grupo. No podemos generalizar y decir que todo el mundo lo ve desde este punto de vista. Pero he podido apreciar que nuestros amigos antitrinitarios entienden, casi todos, una gran mayoría de los que pertenecen a este sector dentro del movimiento antitrinitario, creen esto que les voy a explicar. Ellos enseñan que solo Dios el Padre es el único Dios verdadero. Cristo es Dios y se le puede llamar Dios debido a que es el Hijo literalmente engendrado y nacido de Dios el Padre, lo que significa que Cristo tuvo un nacimiento en la historia, en la eternidad, en el tiempo. Él nació y llegó a existir por voluntad de Dios el Padre. Así que solamente Dios el Padre es eterno en el absoluto sentido de la palabra, ya que Dios el Padre, pues en algún momento en la eternidad estuvo solo, y a partir de cierto punto en adelante engendró a Cristo. Cristo literalmente tuvo un nacimiento allá en la eternidad, y al nacer del Padre heredó su naturaleza divina. Y hay mucho debate en cuanto a esto. Ahora, una vez que usted cree esto acerca de la naturaleza divina de Cristo, por supuesto, le queda un pensamiento abstracto acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Para usted entonces solamente van a existir dos personas en la deidad, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo pues va a desaparecer de la fotografía y ya no va a ser una tercera persona. Y va a haber toda clase de teoría acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. En ese sentido, se explica entonces que el Espíritu Santo no es más que la naturaleza espiritual invisible de Cristo. Si me doy a entender un poco más, cuando Cristo vino a la tierra y asumió la naturaleza humana, mezcló en su persona la naturaleza divina, y la Biblia dice que Dios es espíritu, la naturaleza divina espiritual que Él tuvo desde que nació allá en la eternidad. Esa naturaleza espiritual y divina de Cristo se unió a un cuerpo humano, un templo de carne, fue hecho carne. Entonces, lo que se explica es que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo que está dentro de ese cuerpo de carne, y que podía salirse de ese cuerpo. Él podía soplar ese espíritu, esa naturaleza divina que tenía adentro. Cuando Él regresó al cielo, su cuerpo humano físico permaneció allí en el cielo, en el santuario, ya no podía estar en todas partes. Quedó limitado su atributo de la omnipresencia por tener un cuerpo humano físico, y ese cuerpo permaneció en el cielo intercediendo por nosotros en el santuario. Pero su naturaleza divina, que es
espiritual, que es el mismo Cristo literalmente hablando, pues se separó de su cuerpo, se desprendió como ya tenía costumbre y fue enviado aquí a la tierra. En otras palabras, Cristo se envió a sí mismo, y Cristo es el mismísimo Espíritu Santo, no una tercera persona, sino la naturaleza divina del Espíritu Santo. Esto es lo que se cree en el sector antitrinitario acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, que es, según ellos, la naturaleza divina de Cristo en su dimensión espiritual, que está dentro de su cuerpo humano, pero que se sale físicamente, se desprende de su cuerpo, como si fuera un espíritu, que trabaja independientemente de su cuerpo. Y esto es lo más parecido que he podido escuchar, que podría compararse con la doctrina de la inmortalidad del alma, tal y como es vista en otras denominaciones. Ahora, no voy a detallar mucho acerca de esto, simplemente vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca de la unión entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Citas que, debido a su significado, van a echar por tierra y derribar esta comprensión, y se van a dar cuenta que es una idea totalmente descabellada. Lo primero que vamos a ver es que Cristo es una sola persona divina y humana. Y recordemos que el Espíritu de Profecía, en varias citas, habla de la deidad como una unidad de tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella llamó a esta deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo un trío, tres personas, tres personalidades, tres personajes. Y hemos visto varias citas. Al Espíritu Santo ella lo llama la tercera persona en la divinidad. Y Cristo no puede ser la segunda persona y la tercera persona, porque como vamos a ver, Cristo, con su naturaleza humana y su naturaleza divina en sí mismo, es una sola persona, no dos personas. Ahora, la primera cita que vamos a ver está en el Deseado de todas las gentes, página 468, párrafo 1, es de 1898, cuando fue publicado este libro. Dice aquí: mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testifican de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron de aquel que había descendido del cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. Reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. Necesitaban la ayuda de aquel que había sido predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volver a ver y sentarse a sus pies, cuánto deseaban acercarse a Él y que les explicase las escrituras que no podían comprender. Cuán atentamente escucharían sus palabras. ¿Qué había querido decir Cristo cuando dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis llevar? Cuán ávidos estaban de saberlo todo. Les apenaba que su fe hubiese sido tan débil, que sus ideas se hubiesen apartado tanto de la verdad que habían dejado de comprender la realidad. Es una descripción maravillosa de cómo fue la experiencia de los discípulos con Cristo aquí en la tierra. Ellos, mientras lo tuvieron cerca, mientras podían haber resuelto muchísimas dudas, no lo hicieron. Y entonces, cuando empezaron a estudiar de verdad y a ser iluminados por el Espíritu Santo acerca de Cristo, de su naturaleza, de su plan de redención,
y todas estas verdades pues ya no lo tenían cerca para preguntarle. Ahora queremos señalar aquí específicamente este párrafo, estas palabras, donde dice aquí que Cristo en su persona tenía una naturaleza dual. Dice aquí, se menciona el carácter dual de su naturaleza. O sea, de cierta forma, en Cristo sí hay un dualismo. Yo sé que en el gnosticismo y en el paganismo se explica que todo ser humano, que todos los hombres sobre la tierra, tienen una naturaleza dual. Y el dualismo plantea, el dualismo gnóstico enseña que todos los seres humanos tienen una doble naturaleza, una naturaleza material, física de carne, y una naturaleza espiritual, o sea, un espíritu que mora dentro del cuerpo humano. Literalmente se entiende por espíritu aquí como un ser desencarnado que funciona y actúa, pues esta alma inmortal que vive dentro del cuerpo y que se desprende a la hora de morir y que pues va al paraíso o al infierno, y esto es error. Esto la Biblia no le enseña de la naturaleza humana que comúnmente tienen todos los hombres. Pero Cristo sí tenía una naturaleza dual, y se debe a la unidad que había entre la divinidad de Cristo y su humanidad. En Cristo sí hay un dualismo. Cristo tenía una naturaleza dual. Ahora vamos a estudiar un poco más acerca de este dualismo que había en la naturaleza de Cristo. Dice la revista Señales de los Tiempos, 10 de mayo de 1899, párrafo 11. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada y eclipsada durante un tiempo por su asumida humanidad, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Anótese esto. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad, y esto no podemos comprenderlo con toda la cabalidad porque se le llama un misterio en la Biblia. Dice aquí, las dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Es sumamente importante que se destaque esta oración. Dice aquí que las dos expresiones, o sea, las dos naturalezas, tanto la humana como la divina, eran en Cristo, en la persona de Cristo. Anótese estas dos palabras, estrecha e inseparablemente una. Estaban estrechamente unidas, inseparablemente unidas en una sola persona. Cristo era una sola persona, pero las dos expresiones, este dualismo de una naturaleza humana con la naturaleza divina, estaban estrecha e inseparablemente unidas en una sola persona. Eran una. Ahora, cada aspecto, cada atributo y esencia de estas expresiones humana y divina conservaban su propia individualidad distinta. Sin embargo, cada una de estas expresiones, la humana y la divina, tenían una individualidad distinta. Lo que quiere decir esto, como decía anteriormente, es que lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino del humano. O sea, la parte divina no se convirtió en algo humano, ni lo humano se convirtió en algo divino por estar mezcladas. Y otra cita que vamos a leer a continuación va a explicar un poco más acerca de esto. Dice aquí claramente que estas dos expresiones, estas dos naturalezas, están estrechas e inseparablemente, son una en Cristo. Sigue diciendo, aunque Cristo se humilló para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. O sea, continuaba, seguía siendo Dios y tenía todos los atributos y la esencia de la deidad. Dice, su deidad no podía perderse, él no podía perderla bajo la condición, mientras, dice aquí, permaneciera fiel y verdadero a su lealtad. Ahora, la siguiente cita que vamos a leer es de El Instructor de la Juventud, 20 de diciembre del año 1900, párrafo 7. Dice ahí, piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Esto lo señalé en azul porque es un punto
que está relacionado con otra temática que es bastante debatida, que es la naturaleza humana de Cristo. Aquí ella dice claramente que su naturaleza humana, la carne humana de Cristo fue, aquí en la tierra, fue caída, sufriente, degradada y estaba contaminada por el pecado. Dice, Él tomó nuestras penas llevando nuestro dolor y nuestra vergüenza, soportó las tentaciones que acosan al hombre, unió la humanidad con la divinidad. Ahora dice lo siguiente, un espíritu divino. ¿Qué era Cristo? El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que hemos aprendido justo en nuestro video anterior, y te lo recomiendo, donde hablamos acerca de el aspecto de la eternidad en la naturaleza divina de Cristo. Cristo es un espíritu eterno, de hecho coeterno, ha coexistido desde siempre con el Padre. Por eso rechazamos que Cristo haya sido literalmente engendrado o nacido en eternidad. Cristo es un espíritu eterno. El Hijo eterno de Dios es Dios en esencia y naturaleza, y la naturaleza de Dios es espíritu. Así que un espíritu divino, esta es la naturaleza divina de Cristo, moraba en un templo de carne. O sea, dentro de ese cuerpo, internamente, ahí moraba un espíritu divino. De ahí el hecho de que se menciona que en Cristo hay un carácter dual en su naturaleza. Tiene doble naturaleza. Ahora, recordamos que estas dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una. Por eso aquí ella añade lo siguiente, un espíritu divino moraba en un templo de carne. Y dice, se unió con el templo de carne. Por eso pasaron a ser estrecha e inseparablemente una persona. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque al hacerlo pudo asociarse o relacionarse con los pecadores y afligidos hijos e hijas de Adán. Esta cita es clara, nos enseña que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, pues tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa, pero que un espíritu divino, la naturaleza divina de Cristo, estuvo morando internamente en un templo de carne. Ahora, la siguiente cita aparece en la matutina Exaltad a Jesús, página 70, párrafo 2, y es la carta 280A de 1904. Dice allí, la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina de Cristo. O sea, Cristo dejó de ser Dios para ser humano, cambió la naturaleza divina por una naturaleza humana. Dice aquí, no, esto no fue lo que pasó. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Dice claramente ahí que era una sola persona. Por eso rechazamos totalmente la idea de que Cristo humano, o sea, la naturaleza humana de Cristo, sea la segunda persona en la deidad, y que su espíritu divino que moraba dentro de ese templo de carne sea la tercera persona de la divinidad, o que el Espíritu Santo sea el mismo Cristo, que se salió de su cuerpo humano, la naturaleza divina, ese espíritu se separó del cuerpo humano y que bajó aquí a la tierra como el Espíritu Santo. Esa idea es descabellada, es un disparate, con todo el respeto que se merecen los antitrinitarios. Las dos naturalezas, la divina y la humana, se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Cristo es entonces solamente, en su naturaleza divina y humana, es la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, al decirse en otras citas que hemos leído ya en estos estudios que tenemos por YouTube, que es la tercera persona de la divinidad, pues es una persona totalmente distinta y separada, diferente de Cristo, porque Cristo es una sola persona en sus dos naturalezas, divina y humana. Dice, el hombre Cristo Jesús, en él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente, es en él, dentro de él, que está eso. Cuando Cristo fue crucificado, ahora, su naturaleza humana fue la que murió. Esto es un aspecto que vamos a tratar más adelante. La deidad no disminuyó ni murió, porque esto habría sido imposible. Es imposible que Dios muera. El aspecto divino de la naturaleza humana de Cristo, su naturaleza divina no murió. Es imposible que la naturaleza divina muera, porque Dios no puede morir, así como Dios no puede ser tentado. Es como un atributo inherente en Dios, ser
inmortal. Y Cristo es Dios en el más adulto sentido de la palabra. Cristo, su naturaleza divina y espiritual, no pudo morir. Ahora, era una sola persona. Esto es un misterio. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Así que el carácter dual de su naturaleza, las dos expresiones divina y humana, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una. Esto no se puede separar. Usted no puede sacar del cuerpo de Cristo su naturaleza divina. Un espíritu divino moraba en un templo de carne, pero se unió a ese templo. Y eran una sola persona, estas dos expresiones, estas dos naturalezas. Así que por este motivo, rechazamos por completo la posición y la idea antitrinitaria que sostiene que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, o es la naturaleza divina de Cristo, o es Cristo en forma espiritual. Esto es una idea espiritualista acerca de la deidad, acerca de la naturaleza de Cristo. Cuando se enseña que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, que se separó, su espíritu divino se separó de su cuerpo, dejó el cuerpo humano allí en el santuario intercediendo y mandó aquí a la tierra su espíritu divino, su naturaleza divina. Esto es una enseñanza falsa, es espiritismo, es Satanás quien plantea esto, porque Cristo se unió a ese templo de carne, se mezcló en su naturaleza humana, con su naturaleza humana, la naturaleza divina, en una sola persona se unió con el templo, y el carácter dual de la naturaleza humana de Cristo es estrecha e inseparablemente una en Cristo. Ahora, para terminar nuestro estudio, vamos a ver algunas declaraciones que demuestran que Cristo siempre fue Dios y conservó su divinidad aquí en la tierra, que es otro aspecto que se rechaza un poco, que no se entiende del todo correcto. Hay quienes creen que cuando Cristo vino a la tierra, pues dejó de ser Dios y se convirtió solo en hombre. Vamos a recalcar un poco esto y vamos a ir terminando. Dice aquí, en 1887, en la Review and Herald, 5 de julio, párrafo 4, dice: siempre fue Dios, hablando de Cristo, siempre fue Dios, pero no parecía Dios. Veló, podríamos decir ocultó, veló las demostraciones de la divinidad que habían atraído el homenaje y merecido la admiración del universo de Dios. Él fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y el aspecto de un hombre. Él caminó por la tierra como un hombre, por nuestro bien se hizo pobre, para que a través de su pobreza pudiéramos hacernos ricos. Dejó a un lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero las glorias de la forma de Dios las abandonó por un tiempo. Esta es clara, no es necesario ni comentarla. Review and Herald, 18 de febrero de 1890, párrafo 7, dice: en Cristo, la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no descendió al nivel de la humanidad, ni la divinidad conservó su lugar, dice ahí. Y usted puede continuar leyendo la cita. En 1890 también, manuscrito liberado, volumen 16, página 182, párrafo 1, que es en realidad el manuscrito 57 de 1890, dice ahí: nuestro Señor fue tentado como es tentado el hombre. Fue capaz de ceder a las tentaciones como lo son los seres humanos. Su naturaleza finita era pura y sin mancha. Está hablando ahí de su humanidad. Pero la naturaleza divina, que lo llevó a decirle a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, tampoco estaba humanizada. Tampoco la humanidad fue deificada por la mezcla o unión de las dos naturalezas. Cada una retuvo su carácter y propiedades esenciales. O sea, ninguna de estas dos naturalezas y esencias perdieron un solo ápice característico de esa naturaleza. Era 100% humano y 100% Dios. Lo humano no fue deificado ni la deidad fue humanizada debido a esta mezcla.
Review and Herald, 29 de octubre de 1895, párrafo 6, dice: Cristo no había cambiado su divinidad por la humanidad, pero había vestido su divinidad en la humanidad. O sea, dentro de la humanidad, internamente, moraba este espíritu divino, pero se unió a ese templo de una manera estrecha e inseparable, leímos. Pero Cristo no cambió una cosa por otra. Dice el deseado de todas las gentes, de 1898, dice: su oración fue oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, está hablando acerca de eso, de la transfiguración de Cristo. Dice: los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Ahora miren, nótese cómo dice: su divinidad interna, o sea, adentro estaba este espíritu divino, la naturaleza divina de Cristo, es su divinidad interna, refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Se quiere encontrar con esta gloria. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. A ver, yo te sugiero que esta gloria que descendió del cielo fue el Espíritu Santo enviado por Dios el Padre. Y adentro de Cristo estaba la divinidad interna, lo cual demuestra que Cristo y el Espíritu Santo son dos personas totalmente diferentes. Dice que la divinidad interna de Cristo refulge a través de la humanidad y va al encuentro, va a encontrarse con algo que está fuera de Cristo, que es la gloria que viene de lo alto. Y yo creo que esta gloria que venía de lo alto a encontrarse con Cristo era el Espíritu Santo. Está claro en esta cita que Cristo y el Espíritu Santo no son la misma persona, no son el mismo ser, y que la divinidad de Cristo está internamente en su naturaleza humana. En 1898, en esta cita, este libro de acá, que en la página 195, párrafo 5, dice ahí: Dios escuchó su oración. Está hablando acerca del mismo tema. Dice: de repente los cielos se abrieron y el resplandor sagrado descendió sobre la montaña, cubriendo la forma del Salvador. Ahora dice: la divinidad desde adentro brilló a través de la humanidad y se encontró con la gloria que venía de arriba. Surgiendo de su posición boca abajo en el suelo, Cristo se puso de pie en majestad divina. Y aquí había ocurrido la transfiguración. Dice: su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. 1899, en la revista Señales de los Tiempos, 10 de mayo de 1899, párrafo 11, dice: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada y eclipsada durante un tiempo por su asumida humanidad, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Esta cita ya la leímos y dice al final: su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y verdadero a su lealtad. Así que claramente a Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre aquí en la tierra. Y estas dos expresiones, estas dos naturalezas y esencias en Cristo, la humana y la divina, y se hicieron estrecha e inseparablemente una. Esto nos deja claro que Cristo no puede separarse, su naturaleza espiritual divina no puede separarse de su cuerpo humano. La última cita es de la Review and Herald, 15 de junio de 1905, párrafo 2. Ahí leemos lo siguiente, dice: al deponer su manto real y su corona principesca, Cristo revistió su divinidad con humanidad, para que los seres humanos pudieran ser elevados de su degradación y ubicados en terreno ventajoso. Cristo no podría haber venido a esta tierra con la gloria que tenían los atrios celestiales, con su apariencia divina. Los seres humanos pecadores no podrían haber resistido la visión. Veló su divinidad con el manto de la humanidad, pero no se separó de su divinidad, la conservó internamente. Como Salvador divino y humano,
vino a ponerse a la cabeza de la raza caída para compartir su experiencia desde la infancia hasta la virilidad, para que los seres humanos llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Vino a esta tierra y vivió una vida de perfecta obediencia. Hasta aquí estas citas, este estudio. Espero que este tema haya quedado claro para usted, que hayamos aprendido y abierto los ojos a la verdad según nos muestra el espíritu de profecía. En próximos videos vamos a tratar un poco más acerca de este tema. No se lo pierda. Dios te bendiga. Maranata.